Hola, hola, buenas noches. Luciano, gracias por estar aquí, querido. Estoy muy feliz de volverte a ver para platicar de esto. Hola. Hola. Dame un segundo, ya vengo. Dame un segundito. Hola, hola. Ya, listo. Hola, Luciano, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy Bien, bien, ¿y por tú? acá en Medellín. Qué bueno, Muy vi que bien, muy estás bien. haciendo tu formación, qué padrísimo. Qué buena onda. Ujú. Sí, Pues bueno, está muy por ahora lindo. Medellín es muy solo lindo. estamos tú y yo, pero voy a dejar grabado esta transmisión para que las personas la puedan ir viendo después. Y pues bueno, te quisiera primero pues agradecer de estar aquí, de hacer este espacio posible, de crear tiempo para estar acá, para seguir ayudando a más personas. Yo sé que tú estás ahora ya muy ocupado y muy solicitado y ayudando a muchas personas. Y pues bueno, es agradecerte poder estar aquí presente para seguir ayudando a más personas. Y te quería preguntar, ¿cómo fue tu experiencia con esto de las larvas y de los, bueno, del bajo astral, los parásitos astrales? Yo debo decir primero que em, todos estos temas llegaron, han ido llegando solos, ¿sabes? No es como que yo haya ido buscando, pero sí recuerdo que en varias ocasiones en el pasado, cuando estaba en consumo, porque fui adicto, yo recuerdo que en varias ocasiones yo percibía cosas, yo percibía como entidades, pero no sabía que eran entidades, simplemente las percibía. Y después ya cuando empecé a hacer todo este camino de sanación y que me metí con las plantas de poder y todo esto, ahí fue cuando comencé a verlas. Porque uno cuando entra en esos estados alterados de conciencia con las plantas, ¿tú me estás escuchando bien? Sí, sí, perfecto. Ok, ok. Cuando uno entra en esos estados de conciencia alterados, pues entras como en otro nivel de vibración que puedes ver más allá de lo que podemos ver acá. Entonces, en varias ocasiones yo podía ver entidades cuando estaba en esas ceremonias, pero no entendía qué eran, no sabía qué eran. Hasta hace poco que pude comprender por información que me ha ido llegando, y ahí fue cuando pude empezar a atar cabos. Y sobre todo a situaciones que yo también podía experimentar de explosiones de rabia o de furia o de ira y en mí y en otras personas que tal vez estaban alrededor mío y yo podía ver en sus ojos que tal vez no eran ellos y era rarísimo.
hasta que me empezó a llegar esta información nueva hace poco y ahí fue cuando pude ya comprender que, ok, son entidades y son larvas y son, sí, como se alimentan de nuestra energía, de nuestras emociones. Entonces, eso es lo que he podido como comprender y otras cosas también. Hace poco vi unas clases, unas clases de Access que se llama El Fundamento y ahí también tocan unos puntos de entidades que hay unas que contribuyen y hay otras que no contribuyen, que simplemente están ahí, que son, por ejemplo, estas larvas y estas entidades que se alimentan de nuestras emociones, pero hay que estar como muy atento también en esos momentos en que uno está como reaccionando de mala manera o de una manera que uno después diría como, wow, ya he pasado por esta situación antes y sé que siento que no soy yo. Sí, entonces hay que como también comenzar a auto observarse y a saber en qué momento uno estalla o uno reacciona de ciertas maneras como agresivas o violentas. Y no hablo de violencia que necesariamente tiene que ser golpe, sino violencia temperamental, sí, como emocional, porque ahí es donde se manifiestan, porque la conciencia realmente no reacciona de esa manera. La conciencia esencia, el tuyo esencia no reacciona así, más bien observa y toma la mejor decisión, pero desde un estado neutro. ¿Sí? Entonces, partiendo desde ahí, sí, haciendo eso consciente e integrar eso en nosotros, de que la conciencia, esencia, tu yo esencia, nunca va a reaccionar de una manera violenta o grosera o negativa o altanera o sí, eso lo hacemos es manipulados por entidades, por estas larvas etéricas, estas larvas energéticas que nosotros no podemos ver, pero las podemos percibir cuando nosotros estamos como ¿Cómo? entrando, cuando ¿Cómo tú estamos las entrando en eso, percibías? cuando estamos entrando, bueno, yo las percibía, era eso, cuando explotaba, o sea, era como, ya va, pero esto qué está pasando, esto no soy yo, sí, ahí en ese momento era como que entraba en algo como que no entiendo por qué está pasando esto, no entiendo, no entiendo. Entonces, cuando empieza a llegar toda esta información es que yo empiezo a atar cabos de esas situaciones cuando yo explotaba. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo que hacen, estas entidades lo que hacen es que de alguna manera es como que si nos espicharan un botón o una llaga, ¿sí? Entonces, cuando a ti te espichan algo que te duele, una herida, tú reaccionas. Esto es igual, pero desde la emoción, desde nuestro cuerpo emocional. Entonces, es como que si realmente te espicharan ahí en tu cuerpo emocional y tú reaccionas de mala manera y en ese momento es que se alimentan de esa energía que tú expulsas al tú reaccionar así. Entonces, todo este tema de larvas energéticas, identidades y todo eso que se pueden alimentar de nosotros es entender que se alimentan de nuestras emociones y de nuestras emociones negativas o de baja vibración, como el miedo, la furia, la rabia, la ira, el chisme, la violencia, las groserías, la altanería, contestar a otros. ¿Sí? Los gnósticos, por ejemplo, ellos dicen que son agregados psicológicos, pero pues ¿Cómo es son eso? egos, son agregados psicológicos. ¿Entiendes? Entonces, ahí también uno puede también como segmentar entre todas estas entidades que se alimentan de nosotros, que son larvas, entidades y son agregados psicológicos que son egos, que son invenciones. Al final también vienen siendo invenciones de nuestra propia mente. ¿Ves? Porque cuando nosotros como no sé, pasamos por alguna situación negativa en la infancia o algo así, ahí se crea un ego, ahí se crea un ego de dolor, de rabia, de furia, y entonces él también se va alimentando de nosotros, de esas emociones también. Entonces hay que también como comprender, ok, listo, son egos, entidades, larvas, sí, son varios seres que se alimentan de nuestra energía, Son somos tan diferentes. poderosos. O sea, un ego no es una larva es
una larva y, o sea, una larva y un parásito podría ser lo mismo. Sí. Una larva y un parásito se podría decir que es como un virus que entra a tu información cuando tú bajas mucho tu vibración porque estás pasando por un momento difícil, por ejemplo, estás muy enojado, o estás muy, muy triste, o me parece, estaba también leyendo que cuando muere algún ser cercano o cuando vives una situación un poco difícil, en ese momento baja tu vibración y se conecta, como que se pone igual para que pueda entrar esta larva. Ok, ok, Luciano, muchas gracias. Entonces, Sí, exactamente. los egos no tienen nada que ver con el concepto que tenemos de ego, de nuestro ego, de actuar desde el ego. Los egos, ¿qué serían más bien? Los egos también son entidades, ¿ves? Y no es un solo ego, o sea, es un falso yo, que es el que generalmente todo el mundo dice que es el yo ego, pero ese yo ego se subdivide en varios, en muchos, de hecho. Yo estoy haciendo la lista porque tengo unos escritos de los gnósticos y ellos dividen los egos, pero por los pecados capitales, la lujuria, la gula, la ira. Entonces, cada uno de esos, el yo lujuria, tiene, por ejemplo, 63 egos, me parece. Entonces, tú cuando empiezas a ver cada uno de ellos, tú ya empiezas como a no identificarte con ellos también. Entonces, es un juego de estar neutro, de estar neutro. O sea, el juego aquí es proteger nuestra energía, Ecuanimidad. nuestra propia energía. O sea, exactamente, ecuanimidad. O sea, neutralidad completamente, observar antes de reaccionar. Porque, mira, cosa que también me ha pasado y que he podido comprender con Access, con toda esta información de Access de las entidades. Cuando nosotros estamos durmiendo, también en esos momentos es cuando estas entidades aprovechan esa vulnerabilidad y se acercan a nosotros y nos inducen sueños de dolor, de rabia, de lujuria, para que nosotros a través de esos sueños, nosotros también liberamos esa energía y ellos se alimentan. Entonces, yo me he dado cuenta a veces que yo estoy durmiendo y de repente me despierto o llorando o teniendo un pensamiento de dolor así súper, de mucho dolor que me hace llorar, pero ahora teniendo este concepto y utilizando ciertas herramientas de Access también, eh, he podido hacer que se alejen. Porque tú, por ejemplo, tú puedes decir, entidades, atrás, 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 desde tu soberanía, desde tu poder interno, tú les dices, porque además con esa potencia ellos sienten esa energía y tú les ordenas, como por ley divina, simplemente, por vibración, por energía, sí, por manifestar. Entonces tú dices, entidades, atrás, atrás, atrás. Entonces ellas, tú sientes cómo se alejan. O sea, hace poco me pasó, estaba despertando así como con esos sentimientos de tristeza que no tendría por qué pasar. Y de una lo cogí. O sea, dije, ok, esto es una entidad. Y dije eso, entidades, atrás, atrás, atrás. Y sentí como estaba subiendo primero como un sentimiento de dolor y de tristeza y sentí después cuando se estaba yendo hasta que se fue. Y fue como, wow, o sea, esto es impresionante. Ajá, impresionante, impresionante, impresionante. Y otra cosa que te puedo contar también y que les puedo contar a ustedes que nos vayan a ver en diferido es que hace poco también tengo un amigo que fue a hacer una de ayahuasca y nosotros hablamos mucho de estos temas entre nosotros. Em, tenemos como esa apertura de conciencia y podemos hablar de esto libremente, con confianza. Entonces, hemos estado como también estudiando cómo accionar las aspas de luz, que es lo que hemos aprendido con este Pacho chamán de Neotolteca. Entonces, ¿Qué hablando son de las esto, aspas sí, de que las luz? Si aspas... puedes recordar a la audiencia qué son las aspas de luz. Bueno, ok, desde las enseñanzas neotoltecas nos enseñan de que nosotros cuando cristalizamos un cuerpo astral,
en ese astral, como en ese primer piso, nosotros estamos como en una planta baja. Cuando subimos al primero o el segundo piso, ahí nosotros tenemos otro cuerpo, un cuerpo astral. Pero como nosotros para generar ese cuerpo astral necesitamos generar primero mucha energía fina, de esa energía es de donde es la comida de estas entidades. Entonces, cuando nosotros subimos esos otros pisos de conciencia, nosotros, si no entramos protegidos, nos comen de una. Y tenemos lo que dicen ellos es que después eso se tarda como de 1 año a 5 años a volver a cristalizar un cuerpo astral. Okay. Depende de tu disciplina, depende de cómo tú hagas los esfuerzos conscientes, no sé qué. Entonces, aprendimos por estas enseñanzas no toltecas que cuando entramos como en esos estados de vibración alterados como de ayahuasca y de eso, hay que activar las aspas de luz. Entonces, las aspas de luz es como activar un átomo. ¿Sabes un átomo? El átomo que tiene el núcleo y tiene todas estas, ¿sí? Es algo así, porque entonces, es como que si tú estás en el medio y tú activas una aspa de luz que va, o sea, que te envuelve, ¿sí? Es como un aro, ¿sí? Pero ese aro son dos, en realidad. Uno que está, o sea, están pegados así. Entonces, uno gira para este lado y el otro gira para este lado. Entonces, es uno así, otro diagonal y el otro en el medio de ti. Pero acuérdense que es un aro, o sea, es como un hula hula, como el hula hula. Algo así, ¿sí? Imagínate que tú estás en el medio y activas un hula hula que está alrededor de ti, ¿sí? Tú estás en el medio, algo así. Entonces eso después empieza a girar, tú lo visualizas girando y entras en el astral. O entras cuando tomas ayahuasca, cuando haces DMT, tú los activas. Entonces, mi amigo entró hizo esta ceremonia de DMT, de ayahuasca, y me dice que él de repente entró, llegó a un piso en el que vio una entidad que estaba haciendo como chupándole la energía. Y cuando él percibió eso, él de una dijo, aspas de luz, y las activó. Y cuando las activó, él percibió que esta entidad se echó para atrás. Wow. Sí, como que sintió. Él me dijo, yo no vi las aspas de luz, yo solo recordé tus cuentos, tus experiencias, las experiencias que yo le he contado de cuando he visto esos seres. Y me dice, yo recordé cuando tú me contaste eso y de una yo dije, aspas de luz y las activó, ¿sí? Entonces pulsó con los ojos y las activó. Y él me decía, yo no Wow. las vi, pero apenas yo dije eso, yo vi como esa entidad se echó para atrás. Y cuando se echó para atrás, yo me empoderé y no sentí miedo porque ya se alimentan desde el miedo. Pero cuando tú te empoderas desde tu ser infinito, conectado con la conciencia infinita además, ellos se alejan porque ellos saben que nosotros somos poderosos. Pero como la mayoría de las personas están dormidas y no sabe de esto, pues se aprovechan y se alimentan. Pero cuando hay uno que sí sabe, entonces pasa esto. Entonces mi amigo me dice que apenas él pudo activar esto y hacer que se fuera para atrás, esta entidad para persuadirlo con el miedo, su cara empezó a cambiar a 1000 caras. Él decía que le cambiaba y le cambiaba y le cambiaba y eran caras como demoníacas, caras feas. Y él, nada, él firme, así valiente, hasta que llegó un punto que le puso la cara de un perro, y él tiene un perro, y él me dijo, era la cara de Rocco, era la cara exacta de Rocco, pero yo igual lo seguí viendo directamente hasta que no le pudo sostener más la mirada y se dio cuenta que no lo podía asustar y se fue. Entonces, cuando las personas que escuchen acá, que puedan, o sea, que si están como conectados con estas medicinas ancestrales y plantas, pues les recomiendo que antes de hacerlos, pues activen aspas de luz. ¿Cómo las activan? Ustedes, imagínense que su ojo derecho, cuando ustedes parpadean, su ojo derecho activa las aspas de luz que giran hacia el sentido de las agujas del reloj. Y cuando que parpadean al mismo tiempo y el ojo izquierdo activa las aspas izquierdas que van hacia el lado contrario.
Entonces, de esa manera ustedes se pueden proteger cuando entren a esos estados de conciencia y de que en realidad los taitas no nos dicen eso, como que, ah, sí, no, nada, es como que, bueno, vaya y viva la experiencia y todo eso. Pero siento que sí hay que estar como atentos a nuestras emociones porque ahí es donde estamos liberando y ahí es donde ellos están actuando. Si nosotros no los vemos, pues bueno, no los vemos, pero hay testimonios, nosotros hemos tenido experiencias, mira lo que pasa cuando nosotros hablamos de esto en las redes abiertamente, Ujú. tumban las señales y no nos ha pasado no solo a nosotros, le ha pasado a muchas Muchos. personas, muchos, entonces es porque es real, ¿ves? Ujú. Entonces, hay que estar en un estado de acecho constante de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y Ujú. actuar desde la neutralidad. Cuando nosotros Ujú. estamos entrando en reacción, en pelea, en discusión, en rabia, en ira, en furia, en gritarle a alguien en la calle porque atravesó el carro, porque no sé qué, ahí hay agentes Smith, seres que están activando para que tú Ujú. desde tus emociones, tú liberes tu energía y cedas tu energía. Porque estoy seguro que aquí, cuando las personas reaccionan de mala manera, después se sienten arrepentidos, después sienten como pena, vergüenza, no saben por qué hicieron eso. Entonces, ya que saben que hacen, que eso causa eso, pues en el momento en que ustedes estén entrando como en esos estados de rabia, de ira o lo que sea, de alguna baja vibración, lo mejor es respirar, detenerse, pensar bien, sentir, más que pensar, sentir, esto es mío, esta rabia es ira, esta rabia es mía, esta ira es mía, yo reaccionaría así realmente, mi yo esencia reaccionaría así realmente, y ahí ustedes se liberan de eso, porque si no, pues van a ser alimentos, o sea, sí o sí, Y, y todo llega un momento a eso. Todos llegamos en algún momento a un estado de rabia o de reacción. ujú, Y nosotros nunca nos imaginamos que eso es creado por entidades que están claro, con nosotros, ¿sí? no Entonces, nos lo pues dicen. este tipo de, claro, nadie lo dice, obviamente, pues porque o sea, todos estos poderosos tienen esas entidades superpoderosas también que se alimentan de toda esta energía y que los manipulan además para que puedan como hacer toda esta locura que hacen para provocarnos a nosotros y desde nuestras emociones ceder nuestro poder. Solo ver televisión, ya cuando estás viendo televisión y te alineas con esa energía y con todo lo que estás recibiendo, estás haciendo comida, o sea, te están Claro. alimentando y estás Sí. perdiendo completamente todo tu poder, te estás alejando de la conciencia que realmente eres, que esa energía la podrías estar utilizando para crear. Entonces, ¿qué energía Crear que, por estás ejemplo, desperdiciando en crear tu vida, tus proyectos, crear? O sea, en vez de ceder tu energía para alinearte con el dolor o el miedo que te están haciendo meter por los medios de comunicación, podrías estar más bien apagando la televisión y estar creando la vida que tú quieres, concentrándote en eso, enfocándote en eso. ¿cómo sería nuestra vida, Luciano, si no tuviéramos ninguna larva, ninguna parásito astral? Estaríamos manifestando nuestra vida de ensueño, estaríamos felices, estaríamos súper sanos, porque a mí recientemente me dijeron, tenías a un Draco desde los 4 años que te vio llegar como una luz muy bonita y le gustó y dijo, uy, néctar de luz divina, véngase para acá. Y pues yo no me había dado cuenta de chiquita, no se había manifestado ni de adolescente mucho, pero ya en mi vida de adulta, cuando empecé el camino de la sanación y a recorrer todo el camino espiritual, ya fue como entraba en choque, yo sentía, hay algo, yo sabía que había algo que no era normal, que no me pertenecía, que me estaba limitando. Y de hecho, una de las cosas intuitivamente que yo sentía es que algo me está pudriendo por dentro. Yo tenía muy mal aliento. Hice todo a nivel físico, medicinas, tengo muy buenos dientes, pero dije, es que tal vez vienen los intestinos, tal vez algo en la garganta, los ganglios inflamados, alguna infección. Me chequé todo, Luciano, todo, 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 y dije, no, esto es algo energético y yo lo sé.
no sé por dónde, tenía varias herramientas, dije, bueno, igual me lo puedo quitar con el tapping, tal vez puede ser onda la voz, la comunicación, trabajar la expresión, hasta dije que no, ¿sabes qué? Esto lo voy a trabajar ya a nivel más energético y fue algo que le pregunté a la terapeuta que yo vi, que me dijo, bueno, pues tienes esta larva. Por consecuente, yo compartí esta información con unos amigos que también son entendidos de estas temáticas y me dijeron, pero bueno, sabes, o sea, es como los parásitos, tenemos muchos. Entonces también es una pregunta que yo te quería hacer, eh, como cuántos parásitos podemos tener. Si nos desparasitamos de uno en principal, quedan menores, hay importancias de larvas, hay como unas larvas más poderosas, unas fuertes que te están comiendo todo y hay unas chiquitinas que te están sacando tu energía. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Qué nos puedes compartir de esto? Bueno, la verdad es que no he como categorizado, si hay categorías de larvas, no las conozco todavía, si existen, pero sí me imagino que deben de haber, o sea, de todo tipo, ¿sabes? De todo tipo, y en nuestros diferentes cuerpos. Eh, yo la verdad es que, como te digo, yo he visto, no he visto larvas, pero he visto entidades que sí se alimentan de mi energía, ¿sí? Pero sí sé que hay larvas también desde las enseñanzas neotoltecas, eh, cuando se refieren como a los brujos finos de México, los brujos blancos, ellos lo que hacen precisamente es limpiar eso. Sí, pero pues bueno, ya hay que como meterse por allá en Sonora y buscar y además que te acepten, sí, porque son bastante cerrados. Pero la verdad es que yo siento que deben haber de todo tipo, la verdad. O sea, es como, yo por eso precisamente estoy haciendo todos estos estudios y haciendo prácticas energéticas para cristalizar ese cuerpo astral en algún momento y poder ver, porque sí me gustaría ver, sí me gustaría tener como esa visión de poder ver con la pineal y poder tener esa apertura que sé que la he podido tener en estos estados alterados con plantas de poder. Y en ese momento cuando las vea, te contestaré. Con detalle. Gracias, qué lindo. Oye, Luciano, regresando un poco más a esta 3D elevada, en la que todavía no tenemos nuestro lineal que nos permite ver más allá, este, ¿cómo, cuéntame por favor, compártenos, cómo Access, las barras de acceso te pueden ayudar? Y esta pregunta la hago porque justamente a finales de mes, de abril, de este mes de abril, vamos a tener una masterclass contigo en donde nos vas a dar estas herramientas. Entonces, como un anticipo, como una explicación, ¿cómo Access puede ayudarnos a quitar de estas larvas, entidades? Bueno, en Access hay diferentes procesos, ¿sí? Principalmente son procesos verbales, ¿sí? También hay procesos energéticos, pero ya funcionan con toques en la cabeza y ya tiene que ser presencial y con uno a uno, como con un practicante por persona, ¿sí? Porque tú desde la conciencia que tú eres, desde el ser infinito que tú eres, tú tienes el poder de elegir y además de hacer demandas y además desde tu palabra y desde tu energía, tú puedes mandar y decirle a esas energías que se alejen, ¿sí? Simplemente, ahí es que como empoderarse y saber cómo hacerlas. Em, hay otras herramientas también que se pueden hacer que las vamos a compartir en ese momento, pero más que todo son verbales, ¿sí? Las que pues yo he podido también como comprender, ¿sí? Y otras que también podemos comprender, compartir también son neotoltecas, ¿sí? Preguntas para Luciano. Ah, Si eres alguien tú. tiene preguntas. Entonces, sí, sí.
Entonces sí, yo he podido comprender que más que todo es estar atento a nuestras emociones, estar desde un estado neutro, como acá, en esta realidad, ¿sí? Porque aquí es donde pues de ellos, o sea, ellos están ahí en nuestro huevo luminoso, tal vez ahora tendremos larvas, obviamente tendremos cosas que están ahí que nosotros no vemos, y lo que te digo, nos espichan a nivel emocional y desde ahí es que ellos se alimentan. Entonces nosotros acá tenemos que estar atentos a nuestras emociones. Desde ahí es de donde nosotros tenemos un arma para poder frenar ese ataque. ¿Sí? Porque si nosotros dejamos que nos espichen y nos espichen y nos espichen y nos espichen, sin entrar en conciencia y decir, ok, esto que estoy sintiendo acá, hacerte preguntas a ti mismo, como que esto realmente es mío, Mm, y sentir, ¿sí? Sentir en tu cuerpo, preguntarle a tu cuerpo, ¿esto es mío o es de alguien mm, más o es de ya. algo más? ¿Ves? Entonces tú ahí empiezas a sentir, ¿sí? Y desde el sentir de tu cuerpo, de la respuesta que te da tu cuerpo, vas a saber si eso realmente es una emoción tuya, ¿sí? O si es de alguien más a tu alrededor, sea quien sea, o de algo más, que algo más puede ser la tierra también. Y Ujú, entonces hay que hacer preguntas, ¿esto es contributivo, no es contributivo? Y mm, entonces ahí ya tú vas, a nivel de percepción, ya tú vas sabiendo qué es lo que está pasando, porque tú estás reaccionando así. ¿Ves? Entonces ahí es donde yo siento que es como un arma, ¿sabes? Como un escudo más que un arma, porque tú no estás atacando a nadie, sino que te estás protegiendo. mm. Entonces, entrar en conciencia de lo que está Conciencia. pasando, de percepción contigo, es que tú Ujú, puedes darte cuenta si es algo tuyo, de otra persona o de una entidad, ¿sí? Y además preguntas a las mm, entidades también. Bueno, esta entidad, hay entidades, primero preguntas, pues hay entidades acá o no hay acá, ¿sí? Y tú vas viendo, ujú. ¿sí? A través de las preguntas y de las sensaciones. Oye, Entonces, si hay Luciano, entidades, sí. perdón, es que justo me acaba de llegar una pregunta, bueno, acá. Este, a veces es chistoso que cuando tienes una entidad, yo creo que una potente, una que te está robando mucho y que tienes desde hace mucho, cuando tú empiezas a avanzar mucho ya en tu evolución, esa entidad siento que se empieza a dar cuenta que está por adiós, se te me vas, ya te vamos a cortar de aquí. Todavía no tienes la herramienta, pero ya estás encaminado, ya se siente calientito que ahí viene. Entonces ella se está muriendo de miedo y dice, ching, ya, o sea, ya me cargó el payaso, me voy, ya no voy a existir más. Entonces les da miedo. Es normal que cuando alguien va a hacer algún tipo de ceremonia, llámese ayahuasca, hongos, etcétera, en esas ceremonias se dice mucho que se llegan a ver estas entidades. Mucha gente puede tener miedo antes de hacerla y llegar a no hacerla. Es la misma entidad o que hace que uno se autosabotee. Por ejemplo, va a tener su sesión de coaching donde le van a despertar la conciencia y la misma energía hace que se autosabote, llegue tarde, se le acabe la batería, no tengas algo. ¿Verdad que eso Total. pasa? Totalmente, totalmente, Sí, sí, a mí. resueno completamente contigo con esto, porque a veces también uno le llega y le dice a alguien, mira, es que esto te puede funcionar, que de una es, estás loco, no, 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 eso no es así, eso no es él, no es esa persona, está siendo inducido para que, no, 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 para rechazar eso porque sabe que ahí, o sea, van, pero así, para afuera. Sí, Qué totalmente, sí. lindo. Otras Bueno, cosas también, contactos con la naturaleza, o sea, eso también mm, es impresionante porque a veces la gente es cuestión de recordarlo, porque estoy seguro que las personas van a la naturaleza y de repente se sienten súper bien, se relajan, ya no sienten miedo. ¿Qué pasa? En la naturaleza, las entidades, los elementales de la naturaleza que son de la tierra, son buenos, ¿sí? Por así decirlo, ellos también ven, ellos pueden ver esas larvas y esas entidades de bajo astral, entonces ellas las sacan, las eliminan, entonces por eso es que uno se siente tan bien, tan en el relajado en la mar. naturaleza. Sí. Ajá, Yo cuando me meto al exactamente. mar salgo con una ligereza
energética y lo siento en mi cuerpo energético. Y bueno, y también en mi cuerpo físico, que es algo indescriptible, me siento limpia, me siento ligera, es como si te desparasitaras, si vas y abrazas un árbol, si vas y te acuestas en rocas o en un pasto rodeado de árboles o en un bosque, en un jardín, bueno, en cualquier lugar con la naturaleza, ellos te van limpiando, te van desparasitando de cierta forma. El copal, Sí, claro. pasarse un huevo, estaba leyendo en algunos blogs unas recomendaciones que decían para limpiarte o esto de pasarte un huevo y después quebrarlo y ver si hay algo. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo resuenas con este tipo de rituales o prácticas? Bueno, yo utilizo bastante el saumerio de salvia blanca. También, y ponerlos en las casas, así en las esquinas de de toda tu casa, en todas las habitaciones, en el baño, en todas partes, ir con un saumerio y llevar a las esquinas, porque estas entidades también cuando están en nuestros espacios se alojan es como en las esquinas, en los bordes, ahí es donde están. Sí, yo la verdad uso solo saumerio. Sí, hay Ok. otras cosas, hay huevos, hay piedras, hay cristales y eso, pero yo a mí me gusta usar saumerio. Ok, perfecto. Pues muy bien, Luciano. Pues otra vez, muchísimas gracias. Estoy encantada siempre de verte, de conocerte. Te quiero abiertamente invitar a México. Estamos organizando con Sí. unas amigas bien bonitas de acá, un retiro. Me encantaría que formaras parte de nuestro equipo de Lucecitas. Ya te lo quería decir, pero bueno, bueno, te lo voy a decir en privado, pero ya te lo digo aquí, que me resuena totalmente conocerte y tengo unas ganas enormes de poder abrazarte. Bueno, ya te abrazo desde el alma Sí, y desde la energía, pero te quiero abrazar desde la carne y desde la piel. claro que sí, obviamente que sí. Yo siento muchísimo también que hay que hacer ese viaje a México y de una, o sea, yo con todo el gusto del mundo, obviamente, también a compartir todo lo que hemos ido recogiendo en nuestras vidas, que básicamente todo lo que hemos hecho es para ayudarnos a nosotros mismos y al saber que funciona, pues es compartirlo a otros, porque pues otros también están en la misma posición o similares, en las posiciones similares en las que nosotros también estuvimos antes y a nosotros nos hubiera gustado muchísimo que alguien viniera y nos dijera, hey, mira, esto es lo que está pasando. Sí, entonces pues bueno, como compartir simplemente para que si tú te sanas, yo me sano, si tú te sanas, otro se sana y así nos sanamos entre todos porque todos estamos conectados igual, sin el cliché de que todos estamos conectados, no, realmente todos Sí. estamos conectados, entonces si uno se sana, el otro también, Mm. eso también hay Un que día me tenerlo consciente. llegó un mensaje bien bonito, un día me llegó este mensaje súper clarito, que es que venimos a sanarnos los unos a los otros. Ujú. Amarnos, claro, como lo dice la Biblia, pero también como que resoné con esta idea de sanarnos, justo que es lo que tú dices. Eh, si tú te sanas, puedes sanar a los demás. Es un intercambio. Siento que hay Ujú. algo bastante mágico ahí. Ahí pues está la experiencia de esta Ujú. completitud que, pues, que somos, que es eso. Sí, sí, es que es así. No hay pero también comprendo cuando la gente no lo logra sentir porque estamos demasiado intoxicados de comida, de información, de basura por todas partes que hace que tengamos esos velos que nos hacen creer que estamos todos separados y que no, tú allá, yo acá, no, tú no me digas hermano porque yo no soy tu hermano, o sea, sí, son como ilusiones e invenciones de la mente y de todo este sistema que nos hace creer que estamos separados, pero realmente sí, estamos en unicidad. Claro. Sí, pues sí, es lo que siempre platicamos de la manipulación y que no le gusta la Matrix y es bien chistoso porque
de verdad, cada vez estuve en un live, no, estaba haciendo un YouTube ayer con una chica y en un momento hablé, pero poquitito de onda la manipulación que se vive y bolas que me saca, wow, ya sé que es así, pero bueno, en fin, es un juego y hay que jugarlo bien, Sí, hay que ganar este juego desde el sí, amor. sí, ahí Pues vamos mil a, gracias, ahí vamos a Luciano, te quiero mucho, Yo también, cuídate mucho, que gracias por la descanses. invitación y bueno, ojalá podamos aportarle a todos con esta información. Chao. Chao, gracias, gracias, gracias. Bye. Bueno, bueno, así, hablamos luego, chao. Un saludo a todos.